Hoy, la Federación Teosófica Interamericana recibe a todos sus hermanos en una tarde dominical preciosa aquí con un sol candente bellísimo. Espero que ustedes lo tengan también, ese panorama bello de ese sol tan brillante. Así es que muy buenos días, muy buenas tardes, quizás para muchos muy buenas noches. Hoy la Federación Teosófica tiene en su programa dominical a Víctor Aguayo. Lo vamos a presentar dentro de un rato, después de que nuestro hermano José Álvarez nos dirija la invocación a la unidad. Adelante, hermano José Álvarez. Y les pedimos a todos que se sienten con la columna vertebral recta, los pies sobre el piso, las manos pueden descansar o en los muslos o sobre las rodillas. Y hagamos 2 respiraciones profundas y lentas. Y ahora mentalmente repitan detrás de mí. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias, hermano José. Como le dije anteriormente, nuestro querido hermano Víctor Aguayo nos tiene este domingo la charla, está a su cargo. Él nos va a hablar sobre enfrentando los miedos. Nuestro querido hermano dice que lo único que quiere que nosotros expresemos de él es algo sencillo. Es miembro de la Sociedad Teosófica en Chile y un fiel estudiante desde hace algunos años de todo el material teosófico. Sé que es un servidor, un hermano muy dedicado y muy trabajador. Eso no te lo podemos negar. Así es que vamos en esta mañana a tener a nuestro querido hermano Víctor Aguayo en un tema sumamente interesante para todos nosotros. Adelante, Víctor. En este momento los micrófonos son suyos. Ok, muchas gracias, Magali. Muy buenas tardes a toda la asistencia que nos acompaña hoy día a participar de esta conferencia. El título, tal como se dijo, Enfrentando los miedos. Es un tema que yo no había abordado anteriormente y motivado por esta presentación tuve que comenzar a investigarlo y me encontré con muchas sorpresas. Hay bastante información que uno puede encontrar y, como siempre, lo difícil es resumir, tratar de explicar toda la enseñanza en la menor cantidad de palabras posible. Hemos hecho este esfuerzo para poder compartirlo con ustedes. Esperamos que la información que se entregue sea un aporte, una ayuda. Bien, ahí está la primera lámina de esta presentación. Sabemos que es una conferencia que está dirigida al público, por lo tanto hay miembros de la Sociedad Teosófica y invitados externos, digamos. Por lo tanto, está dirigida a ambos públicos. Y en ese sentido, esta presentación también está más bien dirigida a las personas que se integran recientemente a la institución, porque seguramente los que llevan más tiempo ya del tema conocen. Enfrentando los miedos. El trabajo estará compuesto del siguiente contenido. Tendremos una introducción al tema de los miedos, un par de definiciones que se relacionan con el título, específicamente la palabra enfoque y la palabra miedo, perdón, la palabra enfrentando y la palabra miedo,
Luego van a haber algunos enfoques respecto al tema, fundamentalmente dos, el temor real y el temor psicológico, y terminaremos con un epílogo que más que un resumen viene a ser, son citas, frases que recopilé como para motivar, como para poder tener el agrado de sentir que el miedo no es tan terrorífico como se plantea. Respecto a la introducción, entonces, en algunas láminas que van a ir apareciendo, complementamos con imágenes para poder relacionar. A veces una imagen ayuda bastante a retener en la mente, en la memoria de este tipo de cosas. Entonces, en el asunto del miedo, las imágenes no son muy favorecedoras, digamos, son algo espantosas. Pero bueno, ahí tenemos en pantalla a Fobos. La mitología griega se le atribuía este poder del miedo. Entonces, comenzamos. El miedo es algo natural que compartimos todos, una experiencia común al género humano. En nuestra vida diaria, las cosas pocas veces ocurren como las prevemos. La mayor parte de nuestros miedos son totalmente imaginarios. Ya iremos ahondando en estos aspectos más adelante. Por ahora es un resumen, digamos, para introducir al tema solamente, como lo dije antes. Podemos tener o no tener miedo ante un verdadero peligro, aunque ese peligro no esté más que en el pensamiento y no sea real. En situaciones en las que el escape no es posible, se torna agresivo y se activa toda una serie de reacciones en su cuerpo que lo preparan para su defensa. Y cuando sienta que tiene oportunidad de vencer a aquello que lo amenaza, va a luchar en su contra. Entonces, con esto que hemos leído, dejaremos la introducción y vamos a ver una pequeña lista que se hizo ahí de algunos miedos que son los que todos de alguna manera hemos vivido o sentido, o todavía nos falta por llegar a ellos. Como por ejemplo, perder el trabajo, lo cual implica toda la condición económica de la familia, y eso por supuesto que implica, digamos, una condición de miedo por la inseguridad que representa a la persona de no poder estabilizarse en ese sentido. Tener un accidente grave, claro, puede ser en casa, en la calle, en el trabajo, en fin. Ser asaltado, un tema que hoy día está muy de moda. Desastres naturales, sismos, etcétera. Fracasar o no poder lograr un objetivo, la soledad, la muerte. No tener el control de la situación. Que todo siga igual cuando a mí no me gusta o no me interesa. La inseguridad, la guerra, enfermedad, los fantasmas, las fobias y otros tantos más que cada uno puede agregar. La lista es interminable. Quise poner esos para que podamos complementar lo que nos compete en este sentido. A continuación, las definiciones que habíamos dicho anteriormente. La primera de ellas es enfrentar. La verdad que hay poca información en los diccionarios respecto a esta palabra, pero aquí se trató de resumir algunos aspectos para entender más ampliamente el término. Y enfrentar viene a significar encarar, digo, poner en cara o hacer cara a un peligro. Abordar un problema, en nuestro caso, abordar un miedo, o situación comprometida y ajustarse o responder a una postura para superarla. También podemos decir que enfrentar es ponerse de frente, y esto implica no huir, no escapar, no evitarlo, no eludirlo. En esta condición, la persona que está pasando por este momento debe tener una característica que es fundamental, que es el coraje. Una capacidad que le va a permitir
enfrentar el desafío para resolverlo. Y ahí la definición de enfrentar. Ahí en la imagen tenemos una persona con un arco enfrentando a su miedo en la sombra. Ahora veremos el término miedo. La verdad que esta palabra tiene una serie, múltiple cantidad de significados. Y también tratamos de rescatar los más relevantes respecto al tema que nos compete y vamos leyendo. Te llevo una gorrita. Miedo viene del latín metus. En el griego, el término utilizado para referirse al miedo es phobos, que fue la primera imagen que vimos cuando abrimos el trabajo. De donde proviene precisamente la palabra fobia. Buscando información en el glosario teosófico, no hallamos la palabra miedo ni algo parecido. No está. Y en sánscrito encontramos la palabra vaya, que significa miedo, horror, peligro o angustia. A menudo se utiliza en contraste con su opuesto, abhaya, que significa coraje o valentía. La palabra vaya tampoco estaba en el glosario teosófico. La encontré en un diccionario budista. La filosofía yógica enseña que en este mundo, mientras los humanos se identifiquen con su cuerpo, su psique y sus deseos, experimentarán vaya, miedo, reconociendo que forma parte de nosotros. Es un estado natural. Desde el punto de vista psicológico, es un estado afectivo, emocional, necesario para la correcta adaptación del organismo al medio, que provoca angustia en la persona como una reacción a la conciencia del peligro. Desde el punto de vista social y cultural, el miedo puede formar parte del carácter de la persona o de la organización social. El miedo actúa como una emoción que constituye un mecanismo de supervivencia que permite a la persona responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia. Es también conocido como el movimiento de la certidumbre a la incertidumbre, que es un término que plantea Jiddu Krishnamurti en un texto respecto al miedo. Bueno, y a la derecha tenemos la imagen muy conocida que muestra una pintura terrorífica. Esas son, en términos generales, algunas definiciones que podemos utilizar respecto del miedo. Evidentemente existen muchas más, pero por razones de tiempo y espacio, evidentemente aquí no se pueden poner todas. Y hemos resumido algunas que son más relevantes. Avanzaremos ahora a la siguiente lámina. Y aquí se formula una pregunta. ¿Por qué sentimos miedo? El miedo es una emoción desagradable, eso es obvio, provocada por la percepción de un peligro. Ese peligro puede ser real o supuesto. Puede ser en el momento presente, puede ser en un futuro incierto o incluso en un pasado y que ya ocurrió. Es una emoción primaria, derivada de la aversión natural al riesgo o la amenaza, manifestada en los seres humanos, lo que incluye al reino animal. La máxima expresión del miedo es el terror. Y la imagen que tenemos al lado creo que es clarita con respecto al terror. La medusa.
Cuando una persona se siente amenazada, su primera reacción es alejarse del peligro. Esto le evitará dolor y gasto de energía. Es algo que se ha aprendido de alguna manera a través de la experiencia de cada uno. Puedo tener o no tener miedo ante un verdadero peligro, aunque ese peligro no esté más que en el pensamiento y no sea real. Luego vamos a abordar ese tema con más profundidad. Y otra respuesta a la pregunta ¿por qué sentimos miedo? Es nuestra ignorancia, bajo el concepto o el punto de vista de avidya. Tener por real lo que no es real, sino ilusorio y en ese sentido transitorio, imperecedero. Y pasar nuestra vida corriendo tras lo falso, lo impermanente, descuidando lo que en realidad es lo más valioso, el conocimiento verdadero. Vamos ahora a hacer una especie de clasificación, puede que el término no sea muy correcto, pero vamos a hablar del miedo real y del miedo psicológico. En esta primera lámina vamos a comenzar con el miedo real. ¿Qué entendemos o cómo clasificaríamos este tipo de miedo? Entonces, es aquel que sucede ante una circunstancia presencial. Es cuando estamos frente a un riesgo factual, un hecho que está ocurriendo, como algo no teórico. Por ejemplo, al caminar por un borde de un desfiladero, podemos ver que si nos acercamos a su orilla, podríamos caer, y eso sería un accidente fatal. Por lo tanto, buscaremos evitarlo y caminar lejos de él. Así estaremos seguros y continuaremos nuestro camino. La imagen de la derecha superior quiere interpretar esto de alguna manera en el sentido de que una persona se acercó mucho al borde y bueno, ahí se ve que ya va cayendo, y otros que están más adentro entonces pueden estar sin correr ese riesgo. Segundo párrafo. Este miedo real representa a cualquier otro similar, como el que ustedes quieran, un asalto, un sismo, una persecución, en fin, etc. Todos ellos son riesgos, peligros, que están presentes en nuestro entorno, en la vida diaria, los detectamos y actuamos para protegernos de manera inmediata. La imagen de la derecha inferior trata de mostrar aquello en el sentido que debe ser muy real para el joven que va tratando de escapar del tigre que se lo quiere atrapar ahí. Inevitablemente es clara que es una situación factual. Ante la presencia de esta forma de miedo, hay dos reacciones básicas y antagónicas. La actitud valiente que busca superarlo y el comportamiento cobarde que no lo intenta. Esta dualidad está presente en todo el recorrido de la historia humana. Entonces aquí hemos hablado un poco del miedo real. Vamos a la siguiente lámina, que también corresponde al miedo real. Y esta vez, en base a una pequeña investigación que se hizo, encontramos 4 estrategias ante el miedo real en forma de respuesta. Las estrategias vendrían a ser los recursos que poseemos y que canalizamos al peligro, que nos ponen en contacto con la experiencia de vulnerabilidad. Muy importante esa palabra, sentir la vulnerabilidad. En el fondo, esta estrategia son los modos de actuar que ponemos en movimiento. Y
para poder ilustrar esto con un ejemplo, vamos a decir, bueno, puede ser otro o cualquiera, pero en el fondo vamos a ponernos en el escenario de que estamos viviendo en un pueblo, en una aldea, y de pronto somos atacados. Entonces, ante esa condición, la primera reacción que van a tener algunos va a ser como la figura que está arribita en el círculo rojo, ¿cierto? Escapar, alejarse, huir, esconderse. En el fondo, salvarse. Esa es la primera reacción ante un ataque evidente, en la cual el escenario es de escape para poder salvarse, tal como se dijo, que sería como la primera reacción natural, casi espontánea, y que de alguna manera tiene relación con la sobrevivencia, en el fondo, una herencia del reino animal. El segundo modo de actuar sería defenderse y atacar. El dibujito que tenemos a la derecha representa a un señor ahí con una espadita con la cual va a atacar y un escudo con el cual se va a defender. Pero esto se relaciona con la agresividad o la violencia. O sea, es una respuesta evidentemente terrible, pero forma parte de la reacción que vamos a tener ante esta circunstancia. Una tercera posibilidad de reacción es no hacer nada, quedarse paralizado, inmóvil, por diferentes causas. Aquí se nombra un par: falta de ánimo y valor. Entonces, el ser se abandona. La figura que está bajito representa ahí un señor que está con los bracitos cruzados, como no haciendo nada. Ahí tenemos. Y la cuarta posibilidad es, es responder ante el peligro en términos de protección, en términos de cuidar, de ayudar a los más débiles y vulnerables. Recordemos que estamos en un pueblo donde estamos siendo atacados y que seguramente van a haber gente mayor, enfermos o niños que van a tener que ellos no pueden escapar, que no pueden atacar, entonces van a desesperarse y algunos van a tener la capacidad de poder estar dispuestos a ayudar a los demás. Entonces, estas en términos muy generales son las cuatro maneras o formas que tenemos de reaccionar en el sentido de supervivencia, como el primero, en el sentido de la personalidad y del ego que quiere salvarse solo, el que no hace nada y que queda inmovilizado, pero el último, el que está dispuesto a ayudar a los más débiles, está actuando de una manera teosófica, podríamos decirlo, ¿cierto? En el sentido de que la persona está dispuesta y expone su vida, pero la intención es proteger, es cuidar. Estamos siendo favorecedores de la vida. Y eso es un aspecto que no es fácil de ver en las personas, porque evidentemente las primeras reacciones son escapar o defenderse, no hacer nada. Entonces, aquí con las imágenes, ¿cierto? El primero escapa, el segundo defiende, el tercero no hace nada y el cuarto hay unas manitos que representan la ayuda que se le puede prestar a algunas personas con un corazoncito, que en el fondo para eso hay que sentir amor, que es una facultad que es la que nos va a ayudar mucho en esto del miedo. Bien,
Vamos a pasar a la siguiente lámina. Aquí ya hemos tenido este aspecto de las estrategias o reacciones. Ahora vamos a abordar el miedo desde el punto de vista psicológico. Y aquí está la mayor parte del trabajo. Vamos a dar lectura a unas 4 o 5 láminas que son las que contienen los aspectos más relevantes de este concepto del miedo. El miedo ocurre cuando pensamos lo que nos podría suceder o cuando pensamos en algo que nos ocurrió. Ambos están en la imaginación, no son reales en el momento presente. Y nos creamos escenarios con sucesos inventados por el pensamiento que nos alteran y nos provocan ansiedad al no saber lo que puede o no puede pasar sin tener el control o el poder para resolverlos. Ahora formularemos algunas preguntas. ¿A qué nos llevan estos miedos? ¿Qué estamos perdiendo a consecuencia de tenerlos? ¿Cómo sería nuestra vida de diferente si aprendiéramos a entenderlos y a gestionarlos para que no condicionen nuestra vida? Y sobre todo, ¿cómo superarlos? Perdón. En realidad, el miedo es necesario y no es posible dejarlo atrás para siempre. La clave está en tener una relación comprensiva con nuestros miedos, de tal forma de que nos avisen sobre lo que realmente es peligroso o no, y saber entenderlos y gestionarlos de forma funcional, que realmente nos sea útil y nos lleve hacia el bienestar y la mejora de nuestras relaciones en la vida diaria. Esto no es algo que se consiga simplemente informándonos acerca de los riesgos objetivos, estimados según la probabilidad de que ocurra aquello que tememos. El hecho de disponer de datos no tiene por qué traducirse en un cambio en nuestra manera de relacionarnos con nuestras emociones. Esto es lo que conseguimos si vivimos un proceso de cambio, en el transcurso del cual esa transformación personal se queda con nosotros para siempre, ya que hemos aprendido principalmente sobre nosotros mismos. Esta forma de aprendizaje tiene una parte teórica, pero sobre todo una parte práctica, basada en cada una de las nuevas experiencias que pasamos. Sin estas, el desarrollo personal carece de sentido. El miedo, sin comprensión, nos perjudica. Aprender a controlarlo nos ayuda. Por lo tanto, podemos decir ocuparse en vez de preocuparse. Reconocer las emociones que preceden al miedo cuando algo nos va como queremos o si la situación es desesperante, implicaría evitar reacciones impulsivas, viscerales. Observar los pensamientos que la originan. Si son negativos, intentar detenerlos o inhibirlos. Buscar el modo de mantener calma. Y así se podrán ir disolviendo antes que se arraiguen. Poner atención a la respiración es una situación, ante situaciones difíciles o desafiantes, como sugerencia, ¿cierto? Sería respirar profunda y lentamente, de forma consciente. Resulta ser una buena práctica para calmarnos o recuperarnos de algún susto. Reflexionemos sobre la impermanencia y adaptémonos a las circunstancias. Modifiquemos la interpretación del momento. Normalmente, lo que nos daña no es lo que sucede, sino
lo que pensamos sobre lo que sucede. Liberémonos de la resistencia. Tengamos paciencia y espera, ejerciendo el poder de transformación. Encontremos mayor serenidad ante las burlas. Practiquemos la compasión a lo hiriente. Eso es asunto de los demás. Aceptemos los resultados. Equivocarnos nos indica por dónde no debemos ir y así corregir el rumbo. No respondamos con ira. Tratemos de permanecer en silencio. No actuemos a los insultos. Preservar nuestra paz interior es lo adecuado. Examinemos las emociones y antes de reaccionar, descubrir algunas respuestas más equilibradas. Conseguir el control emocional consciente en la enseñanza y la práctica, allí reside la verdadera libertad hacia el miedo. Las percepciones de nuestra mente crean nuestras experiencias. Debemos aprender que nuestros pensamientos somos el ser que experimenta esos pensamientos y sentimientos y quien decide actuar acorde a nuestros estados de ánimos y experiencia acumulada. Tener presente que si después nos arrepentimos, tal vez no podamos reparar. Por lo tanto, hay que tener calma para tomar la mejor decisión, visualizar los diferentes escenarios y evitar el daño. Aceptar nuestras emociones para transformarlas en algo positivo. Cuando la ira perturba, no estamos enjaulados. La verdadera fortaleza está en la paciencia y calma. Identificar las reacciones físicas ante la situación. Cuidar nuestras acciones para evitar cosechas de sufrimiento. Abracemos el miedo sin desencadenar tormentas emocionales. Cultivar la serenidad en medio del estrés. Pensemos antes de decir algo para evitar lamentos posteriores. Fluir con claridad. Expresarnos sin herir a otros. Realicemos algo de actividad física. Otra recomendación, sugerencia. Caminar, ir a un parque, estar al aire libre, correr, libera tensiones acumuladas. Tomarse un recreo para buscar soluciones nos ayuda a resolver el problema en lugar de enfocarnos en la molestia del miedo. Aceptar lo que no puedes cambiar. No ser rencoroso. Dejar que la amargura se desvanezca. Conectar el humor también nos ayuda a dispersar frustraciones. Buscar comprensión y aplicación práctica. También construir un manual eficaz, integrando el aprendizaje. Reconocer el desborde cuando la situación se nos escapa y dejar de responsabilizar a los demás de nuestras reacciones. Trascender las circunstancias. Meditar sobre las raíces, el origen, si es algo externo o interno. Observar en los demás nuestras propias sombras, aspectos nuestros que necesitamos trabajar. La reflexión serena guía hacia la paz interior. Aprender a expresarnos sin causar daño. Evitemos la pasión. Fundamentemos las experiencias. Absorbamos el entendimiento y las enseñanzas del arte de dejar el miedo. Dirigirnos a la comprensión en medio de los desafíos. Buscar armonía interna. Acojamos nuestra libertad de ser nuestra naturaleza. La impermanencia y la mente se convierten en la esencia que surge cuando las comprendemos, que yace en su propia naturaleza. Cada momento nace y muere. Eso es aceptar lo transitorio, desarraigar la resistencia a aquello. Aprendamos a discernir, palabra clave, discernimiento, aquello que nos encadena.
los deseos desmedidos y superfluos, proceder con recto hacer, despejar la niebla, cultivar atención plena en el momento presente. El pasado se ha ido y el futuro no ha llegado. Integrarlo en la rutina diaria. Renovación constante. Cada momento nos ofrece la conveniencia de transformación. Atrevámonos a explorar nuestros límites. Encontraremos oportunidades y evolucionar hacia nuestra mejor versión. La resistencia al cambio genera sufrimiento. Todo está relacionado. Practiquemos reconocer el impacto que generamos en nuestro entorno con nuestras decisiones, de cómo las lecciones germinan en sus resultados. Despertar a la existencia con las enseñanzas que penetran en nosotros en la búsqueda de la conexión universal. Caminemos entonces hacia ese autodescubrimiento. Bien, ahí termina una parte del tema anterior que estaba relacionado con el miedo psicológico. A continuación, un par de láminas relacionadas con el miedo. Y ahora la hemos titulado a esta Sin miedo al miedo. Veamos qué dice. El miedo es un mecanismo de protección que la evolución nos ha brindado para asegurar que cuando hay peligro no nos distraigamos y podamos enfocar la atención. Nos despierta la alerta mental y genera la estrategia para actuar. Enfoca y motiva acción. En la función del miedo para tomar medidas de protección. Hay un miedo a reconocer que somos vulnerables, frágiles, que no somos tan resistentes y estamos sujetos a fuerzas ajenas, más poderosas. Debemos canalizarlo para sacar provecho o lecciones de él, porque es una clave de sobrevivencia. Observar cómo reaccionamos y que tenemos diferentes estrategias para reaccionar o responder. Observar cómo las emociones nos arrastran donde no debemos estar. Esto no es un problema, debe ser una fortaleza para dejar de tener miedo. El miedo nos focaliza para atenderlo, priorizar con ánimo, sin bajar la guardia hasta salir de esto lo mejor posible. El miedo no es nuestro enemigo si sabemos manejarlo. Se convierte en problema cuando nos paralizamos y aflora la ansiedad sin haber enfocado la mente en la solución. Desarrollar esa habilidad y dedicarle tiempo. Elijamos vivir sin miedo dentro de nuestro cuerpo. No estamos solos en este presente. Nos rodea nuestro ser interno, en silencio. Sabemos, somos eternos. Nuestra presencia en calma hará la diferencia en todo aquello que nos confunde y conmueve. Observamos la prisa alrededor nuestro mientras elegimos existir ahora sin miedo. La transformación es para todos y entre nacimientos y despedidas se va tejiendo e impactan generando desazón. Recordando quiénes somos, se calma y podemos elegir conciencia sin miedo. Con nuestra imaginación, que puede ver un destino futuro que se avecina para sostenernos, sin miedo, ese futuro vibrante se acerca libre de la mano de lo que elegimos vivir, sin miedo en lo sagrado, en lo permanente. Saboreamos desde nuestro espacio interno y avanzamos sin miedo. En coraje que proyectamos desde el amor. El triunfo se asegura y en nuestro silencio del alma vivamos sin miedo. Mientras respiramos, mientras pulsa por dentro la luz, y así es, hecho está para todos. Esta segunda lectura que tiene relación con el título Sin miedo al miedo, bien remarcado.
Bueno, y ahora vamos a analizar otro aspecto de este tema y que tiene relación con algunos tips o algunas indicaciones de cómo superar este miedo. Tenemos que vencerlo, tenemos que ganarle, tenemos que enfrentarlo. Hay distintas maneras, distintas formas, ya se han planteado algunas que son reacciones naturales, otras que son pensadas, pero aquí tenemos algo más que nos puede ayudar. Vamos leyendo. Primero, a través de la comprensión. Es fundamental esta palabra porque en el fondo el miedo no lo puedo vencer sin esta característica, comprenderlo. ¿Y comprender qué? De que el yo, nuestro ser interno, Atma, es superior e inmortal. Si sabemos eso, si entendemos eso, si comprendemos eso, es posible que nos alejemos de las otras situaciones, porque ahí tenemos la claridad de la inmortalidad. Entonces no deberíamos sentir ese miedo. Desde la comprensión de la ley de karma y del concepto de que todo lo que se experimenta tiene significado. Por supuesto que ahí también está relacionado esto de la causa y efecto. Cosechamos lo que sembramos, y si no nos gusta la cosecha, cambiemos la semilla. Por medio de la práctica de la ciencia de la yoga, otra forma de analizar, estudiar y ver cómo superar el miedo. Ahí en el libro de Eka Time está, claro, un montón de información que puede servir muy útil. También para las personas que tienen el aspecto de la devoción más desarrollada, pueden trabajarlo a través de la devoción a Dios, tal como cada uno lo conciba o tal como uno lo entienda. El dominio sobre nosotros mismos nos traerá inspiración. Fundamental el concepto de dominio, de control. El miedo es peligro y a la vez oportunidad. Depende de cada uno de nosotros. Si continuamos reaccionando, fracasaremos. Tu lucha crea el problema. Es un momento de encarar la realidad, de usar nuestro coraje para arriesgarnos y luego transformarnos. Evitemos la agresividad. Podemos trabajar con ahimsa, indañabilidad. No buscar fuera de nosotros, que es lo que comúnmente sucede. Seguir nuestra propia conciencia. Seamos nosotros mismos. Todo está dentro de nosotros. Identificar sus causas, cómo se originan, si son externas, fuera de nosotros, o si son internas, nuestro interior. Y para eso se sugiere reflexionar profundamente. Y la imagen que tenemos al costado derecho, vitamina M, se refiere a meditación. Palabra también, actividad muy, muy importante. La meditación colabora mucho en este proceso de aprendizaje. Entonces ahí tenemos algunas indicaciones que nos hacen referencia a cómo superar el miedo. Y la última lámina, o no la última, pero dentro del contenido, tenemos una especie de epílogo que está basado, más que en un resumen propiamente tal, en ciertas citas que se consideraron interesantes para poder analizarlas, verlas, escucharlas. Las dos primeras corresponden al texto de la Biblia. Y en el primero dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Eso pertenece a Isaías 41:10.
El segundo, también religioso, dice, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que no son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Esto es Juan 14:27. Hazte amigo de tus miedos, porque te están impulsando a descubrir que eres capaz de vencer obstáculos. Si no lo intentamos, no sabremos hasta dónde podemos lograrlo. Nadie nunca debe tomar una decisión importante envuelto en el temor. Esto es una sugerencia más bien en el sentido de que cuando buscamos soluciones y que son relevantes, seguramente si estamos en un estado ansioso, nervioso, alterado, vamos a cometer un error y el resultado nos va a demostrar que estuvimos equivocados. Por lo tanto, cuando la decisión sea relevante, importante, tenga un alcance, ojalá estar en la mayor tranquilidad posible. El coraje es aguantar el miedo un minuto más, una facultad que nos impele a enfrentar el miedo, una actitud valiente, valor. No tengas miedo de tus dificultades, no desees poder estar en otras circunstancias que en las que estás, porque cuando hayas sacado lo mejor de la adversidad, esta se convierte en un paso hacia una oportunidad espléndida. Esto lo dijo HPB. Poner en práctica estas referencias, ayudarnos al crecimiento de todos, continuar con el esfuerzo necesario para ser mejores personas. Y la lámina que tenemos ahí dice así: nuestros miedos no evitan la muerte, al contrario, frenan la vida. Bien. Oh, se acabó. Ahí está. Terminó la exposición y ahí los dejo con esta lámina. Me parece haber dado cumplimiento al tiempo justito. Así que bien, muchísimas gracias. Hermano, el tiempo pasó y no nos dimos cuenta. No, yo tampoco, se me sorprendí. Qué bonito. No nos dimos cuenta, el tiempo pasó y no nos dimos cuenta. Bueno, gracias hermano necesitamos a veces ese recordar de verdaderamente saber quiénes somos nosotros para no vivir con ese miedo, ¿la verdad? Y el gran proceso que tenemos en este plano para vivir sin miedo. Hay muchas cosas que nos hacen. La última lámina que está como violeta es interesantísima. Me encantó la vitamina M. No la conocía. No conocía la vitamina M como vitamina, ¿no? ¿Verdad? Hay que ponerle humor a esto también. Hay que, Sí, estuvo muy interesante, muy interesante. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas. Tenemos una manita levantada. Adelante, Patricia. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta conferencia, señor Víctor. Estuvo muy interesante. Prácticamente estamos nosotros como seres humanos siempre viviendo en el miedo, ¿no? En el qué pasará. O a veces nos vamos hacia un pasado que nos causa depresión o hacia un futuro que nos causa ansiedad, precisamente por ese miedo. Bueno, tengo dos preguntas, a ver si me pudiera ayudar. La primera, sé que el miedo es una emoción y esta emoción impacta, no sé si usted sepa que impacta más en los riñones. Cuando no tenemos esa solución a ese miedo, empezamos a tener dificultad en los riñones y en la parte de lo que sería las rodillas, que es por terquedad. ¿Usted qué sabe de esto? Y la segunda pregunta, este miedo a veces nos paraliza y obviamente no encontramos la solución.
Por eso nos indica usted que la meditación sería una solución y cuál sería otras que usted pudiera recomendarnos más. Gracias. Respecto a la primera pregunta, ¿dónde se aloja el miedo en el cuerpo físico? Efectivamente es en los riñones, uno de los lugares que recibe los impulsos emocionales ante las situaciones de riesgo y peligro. Pero no tengo más información al respecto, es muy básico lo que conozco, no he profundizado en ese sentido de ahondar sobre lo que ocurre en el cuerpo humano respecto a estas cosas. O sea, lo que uno ve externamente, cuando se enfrenta a un miedo, hay distintas reacciones corporales, desde que se puede secar la boca, puede transpirar las manos, uno puede perder el control, tiritar, eh, puede tensar la musculatura. Hay una serie de fenómenos físicos que ocurren, se detiene el proceso en el estómago, ¿cierto?, de digestivo para poder dar mayor atención a los órganos que van a ayudarnos en el escape o en el ataque. La sangre fluye de una manera distinta, la adrenalina, bueno, una serie de fenómenos, esto es terrible, todo lo que sucede, que uno en el momento, como está tan alterado, no tiene la calma de darse cuenta qué es lo que está ocurriendo en cada uno de estos lugares. Pero en términos generales, sí, el cuerpo es totalmente abordado por estas situaciones de emergencia y la naturaleza nos ha provisto maravillosamente de reaccionar de esa manera instintiva, natural, de sobrevivencia, que está muy manifiesta en el reino animal. Y de esa manera unos atacan y otros escapan, porque en el fondo es así la vida. Y respecto a la otra pregunta, que cuando un temor, un miedo nos paraliza, nos deja sin capacidad de reacción, ya sea de escape, de ataque o de ayuda, entonces decías que nosotros, o yo en la exposición se recomendaba un aspecto que es la meditación, fundamental. La meditación sirve para muchas cosas y en este caso es también el tener la mente tranquila por algún momento, un instante o el tiempo que podamos ganar en ese sentido para analizar y profundizar sobre lo que nos sucede cuando enfrentamos un temor, un miedo, y analizarlo allí en la tranquilidad de la mente sin los pensamientos que interrumpen los procesos más profundos, es fundamental, ayuda mucho, esclarece, tranquiliza y por último da una cierta confianza en que uno va a tomar la mejor decisión. Después, bueno, los resultados nos dirán si aquello ocurrió así. Y en el peor de los casos, si el resultado no es agradable, entonces será la oportunidad de volver a tomar otra decisión y de tal manera ir corrigiendo, cambiando, y las posibilidades son inmensas. Las tenemos todas. La vida nos va a proporcionar todas las vidas físicas que necesitemos para lograr todos los objetivos que están insertos en la experiencia de la vida en este planeta a través de la evolución. Así que mucha confianza, mucha tranquilidad en ese sentido y solamente decir que si no es un peligro real, es decir, un animal que me va a atacar, un tipo que me roba en la calle, etcétera, lo demás son todos psicológicos, mentales, por lo tanto están fuera del alcance de nuestro raciocinio. Lo que sí ocurre es que ahí es donde está la clave, es potenciar todos los aspectos internos y uno, el más fundamental de todo, por supuesto, es el amor. Pero no el amor posesivo egoísta de pareja, sino que el amor fraterno, el amor que entrega, que da, sin retribuciones, sin esperar nada a cambio. Y esa expresión de amor se manifiesta en nosotros a través de Atma, ¿cierto? Nuestra alma es donde está alojado el primer principio, que es el que nos motiva a través de la voluntad a actuar en consecuencia ante estas circunstancias. No sé si respondí la pregunta, pero en todo caso es lo que puedo aportar. Y si alguien puede colaborar en la respuesta, ustedes lo dijeron. Sí, gracias por el compendio que has hecho de este tema, porque lo has resumido y lo has organizado en una forma casi como un manualito para ayudarnos en los momentos esos difíciles y sobre todo para los que
somos de una generación que nos criaron con miedo a todo, pues se nos hace más difícil enfrentarnos a veces a muchas cosas. Pero con la teosofía he tirado todo a la basura porque sé que todo lo que me va a pasar tengo yo la culpa. Si no fue ahora, fue en otro momento. Así que Seguramente. simplemente lo recibo, lo acepto, trato de hacerlo esta vez lo mejor posible para ver si para la próxima ya no tengo que pasar las mismas vicisitudes de esta, ¿no? Y sobre todo ese miedo que nos inculcan de todo tipo y sobre todo el miedo a la muerte. Si no morimos, al contrario, morimos cuando venimos otra vez aquí a rescatar. Gracias, muy Bien, bueno el bien. trabajo. Gracias, José. Quisiera ahí acotar una pequeña comentario respecto a, efectivamente, nosotros nacimos en este mundo, bueno, hemos nacido tantas veces, pero cada vez que nos toca entrar en una familia, estamos ahí sujetos al aprendizaje que nos generan nuestros padres, nuestros hermanos, la familia más cercana, digamos. Y una de las cosas, a propósito de lo que decía, de que nosotros somos de una generación anterior, es que cuando niños se nos decía, los hombres no lloran, no sienten miedo, porque va contra la masculinidad. Mira qué tremendo. Entonces te forzaban a una condición emocional reprimida, terrible. Uno como niño tiene que expresarse plenamente, bueno, y como ser humano, por supuesto, pero sin atribuirle culpas a los padres, que por supuesto ellos hicieron lo mejor posible que pudieron en base a sus propias capacidades. Se nos enseñó y se nos castigó muchas veces, y en el colegio también, en la escuela, incluso con castigos físicos, para poder corregir esas malas conductas. Imagínate, qué terrible. Pero afortunadamente, si no nos afectó mucho, hoy día podemos, a través de este conocimiento de la teosofía tan maravillosa, poder comprender, entender esto y ayudar a otros en la medida de lo posible. Gracias, Por José, eso por le tu... doy todos los días gracias a la teosofía, Sí, porque pude llegar a ella y aprender un poquito. Todavía nos falta mucho, pero he sí, aprendido un poquito. pero ya estamos. Sí, sí, ya estamos. Mira, acá desde Viña del Mar, Chile, tengo una pregunta. Yo soy mamá de 3 niños y entiendo de que, corríjanme si me equivoco, pero que yo comparto mi casco áurico con ellos hasta el primer septenio, que son creo que los primeros 7 años. Pero ahí eso me deriva a varias preguntas. Primero, ¿qué pasa con los miedos miedos, angustias, etcétera, toda la emoción que durante el embarazo la mujer siente, ya sea por tu contexto social o por el mismo cambio hormonal, te haces débil a ciertas cosas? eh, ¿Qué pasa con esos miedos que uno genera durante el embarazo? Yo se los traspaso al niño. Entonces, mi pregunta puntual es, ¿el niño va a tener esos miedos per se o va a generar ciertos mecanismos de defensa por haber tenido esos miedos durante su gestación, entendiendo que el bebé no los entiende cognitivamente, ¿cierto? Él solo siente, es un atado, una unión de mucho sistema nervioso, entre otras cosas, pero ¿qué pasa ahí con su sistema nervioso, con sus miedos como lactante, como niño de primera infancia, hasta los 7 años? ¿Qué pasa ahí? Y lo otro de, si es que hay alguien que pueda saber qué pasa cuando, porque tú niños que crecen en hogares de adopción y no tienen un vínculo directo con una persona porque sus tutores van cambiando constantemente, entonces se vinculan a cualquiera o simplemente no se vinculan. ¿Qué pasa ahí con el desarrollo de sus miedos y de sus mecanismos de defensa? ¿Él desarrolla los mismos miedos que con alguien que se vincule, que no necesariamente es la mamá? ¿O no desarrolla ni un miedo eh, del adulto con el que está relacionado? O sea, no sé si me explico bien, es un poco enredada la pregunta, pero si me pueden hablar un poquito de eso. Y en ese sentido, la verdad que en el trabajo que se expuso y en la investigación que yo desarrollé, lamentablemente este punto no lo investigué. No tengo una respuesta eh, definitiva, categórica, pero si después la persona que hizo la pregunta me contacta a mi correo personal o por WhatsApp, yo me comprometo a darle la respuesta en la medida que busque información y pueda ayudarla en ese sentido, porque no deja de ser interesante la pregunta
y si ahora respondiera sería algo más bien especulativo y no estaría basado en algo serio. Así que yo agradezco la pregunta, pero lamento profundamente no poder responder ahora y me comprometo, si ella lo decide, a que se la pueda entregar después. Muchas gracias. Luis Dionisio pregunta, ¿es verdad que la psique se acostumbra o se hace adicta a las emociones en el caso del miedo? Don Luis Dionisio. Claro que sí. La respuesta es sí, efectivamente. La psique, ¿cierto? Ante la repetición de algo que le agrada, evidentemente que lo va a ir transformando en una adicción. Y así, el consumo de alcohol, de drogas y tantas otras cosas, ¿verdad? Corresponde a eso. En el cerebro tenemos la glándula pineal y hay otras glándulas más, por supuesto. Pero ahí es donde se secreta la hormona ¿cómo se llama? La que provoca felicidad. Entonces, la sensación de ese placer interno o de ese gusto o de esa sensación de abstracción o como de distorsión, por último también, provocan en la persona a que recurra al estímulo para poder tener esa sensación, esa experiencia que le hace sentirse bien. Aunque aquello sea un error, aunque aquello esté mal, pero si la persona, o en este caso vamos a decir la personalidad, ¿cierto? Que es la que está actuando ahí, el yo o el ego, que se está satisfaciendo producto de querer vivir esa experiencia, secretando estas hormonas para un placer, para sentir agrado. Pero es algo provocado, es algo artificial, es algo falso. No correspondería si uno no trabaja la otra parte para dejar esa adicción, porque en el fondo, al igual que todas las adicciones, tienen que ser trabajadas para erradicarlas. No nos ayudan en el desarrollo interno, en el progreso espiritual, forman parte de un lastre. Víctor, también tenemos por aquí una pregunta de Ignacio, que nos pregunta, o bueno, le pregunta a usted, ¿y cómo efectivizamos el control sobre uno mismo? Bueno, durante la exposición se hicieron varios alcances al respecto. Y en lo fundamental, ¿cierto? Hay un aspecto que es nuestra conciencia. Nuestra conciencia es la que se interrelaciona o interactúa entre el vehículo físico, las emociones, el pensamiento y las situaciones. Entonces, ese es un aspecto de que es quien está sometida a vivir la experiencia de alguna manera. Y un aspecto más profundo del control nuestro es justamente el desarrollo de la voluntad, la capacidad de decidir qué debo hacer cuando me doy cuenta de lo contrario que no quiero hacer. El control de uno mismo, desde el punto de vista mental o psicológico, se puede lograr a través de esta fuerza de voluntad, estas ganas de querer hacer lo correcto, ese impulso interno que nos motiva a actuar en consecuencia, porque lo que nos está dañando ya nos provoca muchos problemas, muchos conflictos. Esa es una manera de verlo desde el punto de vista de la voluntad y del amor, por supuesto. La respiración, también se dijo, es un aspecto de control. El yoga, o hay distintas disciplinas que enseñan distintas maneras y formas de respirar. Recordemos que nuestro señor Buda, para alcanzar su máximo estado de conciencia, fue a través de la respiración. Respiración profunda, respiración adecuada y pertinente para cada caso. El control de uno mismo ante una situación de agitación recomienda respiración profunda, consciente y expiración en cantidad y tiempos
que cada uno pueda realizar. Alguna persona que tenga mayor capacidad pulmonar va a poder respirar o inspirar mayor cantidad de aire que otra que tenga menos, o retención o la expiración, en fin, cada uno tiene su propio ritmo, pero la respiración, llamémosle consciente, dándose cuenta de manera de pretender que eso ayude, resulta, ocurre, sucede. Entonces también la respiración nos ayuda a tener el control cuando estamos agitados, cuando estamos tiritando, cuando perdemos, digamos, alguna estabilidad emocional. No es fácil, nada es fácil, todo es trabajo, todo es esfuerzo, todo es dedicación, disciplina. Esto no se obtiene así ya. Son años y vidas tratando de corregirnos y de ser mejores. Por lo tanto, querer tener control ahora así como algo instantáneo no va a ser. Requiere de análisis, de profundización, de una serie de características, desarrollar virtudes, en fin, o sea, el tema es muy amplio, pero de que se puede, de que otros lo han logrado, sí que lo han logrado. La práctica es la que hace al maestro. Por lo tanto, aquí la única forma es buscar la manera de tener algunas actividades que ayuden a sostener la calma, la relajación y la alertidad, el estado de estar atento en el momento ahora, presente, y dejar esa ambigüedad de la mente de ir al futuro a buscar situaciones que no existen y hacerse todos los escenarios posibles para que esa mente está en su salsa, está en lo mejor que le puede ocurrir, tratando de buscar imaginaciones. Y por otro lado, el pasado, que ya no existe, por supuesto, que también trae al presente momentos de experiencias vividas que no están aportando nada, absolutamente nada, solo distraen, solo buscan distracción. Por lo tanto, hay una serie de conductas y formas que uno debería buscar, están, existen, funcionan, pero forman parte de una disciplina, de un trabajo constante y que seguramente nos va a tomar varias vidas. Víctor, Giselle le pregunta, ¿cómo podemos cuidar sin recurrir a la violencia? En la exposición que se hizo, había un ejemplo, digamos, donde era una forma, una estrategia, decía, de reacción ante un evento. Y el ejemplo que pusimos fue que en un pueblo, en una aldea, había un grupo humano que es atacado por otro o por animales o lo que sea. Entonces las reacciones de los distintos habitantes era lo que buscábamos comprender. Y había uno que decía que cuidaba al grupo, que se preocupó de no arrancar, no arrancó, no se expuso a defender o a combatir, tampoco quedó impertérrito, congelado, y optó por la última de las cuatro que estaban expuestas, en el fondo, que es proteger a los demás, ayudar a los demás. Y esa capacidad que tenemos todos como seres humanos, evidentemente, algunos la tendrían más desarrolladas que otros, evidentemente, porque el que está peleando está defendiendo al grupo de alguna manera también, pero está ahí en la lucha y en la violencia, pero también está intentando proteger al grupo. Y entonces, de alguna manera, son distintas formas, distintos niveles o peldaños, digamos, donde está la conciencia actuando. Y cada quien estará en su momento correcto y después, en la medida que uno va evolucionando, va pasando desde lo más burdo a lo más puro. Por lo tanto, ese ser o esa persona que está protegiendo a los demás ya pasó por los procesos violentos, ya pasó por los otros escapes, ya vivió esa experiencia y ahora está en la otra, digamos, en el servicio a los demás por amor, por compasión, que son facultades que también tenemos que desarrollar a través de la sucesiva vida. En ese camino estamos. Entonces, la sin violencia vendría a ser una actitud de una persona que ya ha incurrido en esas situaciones anteriormente y ahora comprende que la labor fundamental es esa, colaborar, estar para los demás, no para uno mismo, porque ese uno mismo no es sino la absoluta personalidad, egoica, deseosa de sí mismo, egoísta, el yo, que quiere todo para sí. Evidentemente que en el trabajo que estamos haciendo todos, cada quien a su propio ritmo,
estamos tratando de abandonar ese yo, dejarlo, porque no nos está aportando en el desarrollo interno, que es donde estaría, en este caso, la no violencia. Ahimsa, también se dijo en la exposición, que es una palabra en sánscrito que significa indañabilidad. Himsa es daño, ahimsa sin daño. Y al decir sin daño o indañabilidad, se refiere no solamente a no dañarse uno mismo, sino que no dañar a otros, no dañar a otros de los otros reinos, mineral, vegetal, animal. Es decir, nada de eso. Entonces, el entendimiento, la comprensión de ahimsa, en este caso, es un aspecto importante para dejar de ser violento y entender que toda la vida está evolucionando y nosotros, nuestra personalidad, no es quien para interrumpirla. Todo lo contrario, hay que colaborar en el proceso de la evolución y en eso tendríamos que estar todos. Gracias. Adelante, Richard. Buenas tardes, Víctor. Me ha gustado mucho tu exposición. Retomando tus últimas palabras de este último momento, yo voy a tratar de explicar un poquito, como entiendo yo, a la señorita del Galaxy o señora. Efectivamente, entre la madre y el hijo hay una conexión muy avanzada de conciencia. Y esa conexión, la madre siente miedo, puede generar de alguna manera, bueno, es una crisis a este nivel, en esta realidad, ¿no? Donde estamos, es una crisis. Y esa crisis puede distorsionar el desarrollo del pequeño a nivel de elementales, ¿no? Y eso en su crecimiento va a afectar. Ahora, cabe a la madre corregir eso, que ella tiene el potencial de corregir. No es apavorarse, tiene que enfrentar la realidad, ¿no? Y bueno, es ahí donde ella tiene que salir en lo posible de esta realidad y remontar en otra realidad espiritual mayor que le permita llegar a una cierta paz y una cierta armonía para incorporar nuevamente durante el crecimiento al pequeñito que está creciendo. Va a costar, pero es el único camino real. Si nos remontamos hacia el lado espiritual superior, la paz automáticamente comienza a ser sanadora. Porque estamos apoyados en el Padre y es Él que nos ilumina. Y a partir de ahí todo tiene que ir corriendo bien. El problema es el daño de los elementales en el muchacho. Si no ha sido muy profundo, y bueno, la naturaleza tiene algunas facilidades de poder corregir, ella va a conseguir sacarlo adelante, ¿no? La voluntad es una de las manifestaciones del Padre que realmente es perfecta. Y bueno, hay que seguir nomás, hay que seguir luchando y con el apoyo de él y con el apoyo de otras conciencias, sí, se puede salir adelante. Un fuerte abrazo, permiso, que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Richard. Muy amable por tu respuesta. Eso ayuda. Bueno, gracias en nombre de la Federación Teosófica a todos mis hermanos y a ti, Víctor. Ok. Muchas gracias a todos por la oportunidad de habernos reunido en este tema y que, como siempre se nos dice, nos motiva a continuar investigando, a buscar información, a seguir trabajando. Esta es una exposición breve, acotada, resumida, totalmente no puede ser completa. Cada uno tendrá que continuar con el proceso de búsqueda si es un tema de su interés. Muchísimas gracias a todos, un gran abrazo desde Santiago de Chile. Gracias.